Bien, la primera parte de la clase tiene un poco que ver con la forma en la que trabaja el sistema endocrino. Entonces miremos este ejemplo. Lo primero es que cuando yo empiezo a consumir carbohidratos, empieza a aumentar el nivel de glucosa. Pero ¿cómo yo lo bajo? Porque las células beta del páncreas producen la insulina. Eso hace que básicamente baje la concentración de glucosa en la sangre por muchas razones que ya vamos a estar discutiendo cuando veamos el páncreas. Y esto lleva a que, las células alfa se activen para que se libere el glucagón, y eso hace que suba otra vez el nivel. Y así otra vez la insulina, otra vez el glucagón, hasta llevar a estos niveles normales que le llamamos intervalo homeostático. Porque básicamente la homeostasis tiene que ver con mantener en niveles normales todas las moléculas del cuerpo de un ser vivo. En este caso, por supuesto, del ser humano. Bien sea agua, sales, la glucosa en este caso, etc. Entonces, como nos podemos dar cuenta aquí, estamos viendo aumentos que disminuyen, que aumentan otra vez. Entonces nosotros cuando hablamos de cómo funciona el sistema endocrino, nosotros decimos que se da por regulación de disminuciones o aumento de concentraciones de hormonas y moléculas. Entonces al final se va regulando solo por esta disminución o por este aumento de las concentraciones de las hormonas y las moléculas. Dicho de otra forma, nosotros decimos que el funcionamiento del sistema endocrino está asociado al final a que el mismo sistema se da cuenta cuántas hormonas tiene que producir y en qué momento lo tiene que hacer. A esto nosotros también le llamamos feedback o retroalimentación. Entonces, tenemos dos tipos de feedback. El primero, por ejemplo en este caso, es que tenemos una señal. Esta señal hace que el primer órgano produzca una hormona. Esta hormona, al final, lo que va a hacer es que se active, con esta hormona, se active el segundo órgano o la segunda célula. ¿Cuál es el tema? Que esto hace que produzca algo, cualquier molécula, lo que sea. El tema es que esta producción de esta molécula, cuando es sensada por el órgano X, le dice que tiene que producir más. O sea, a esto nosotros le llamamos feedback positivo. Si yo tengo más de la producción de las moléculas de Y, va a hacer que X siga produciendo. Dicho de otra forma, si tenemos una gran concentración en el cuerpo de Y, yo voy a seguir produciendo X. Un ejemplo, que quizás no tiene mucho que ver con los ejemplos que ustedes pueden tener en su mente, es si yo tengo que producir, por ejemplo, veneno. Si por ejemplo, una serpiente tiene que producir veneno. Entonces, ¿qué ocurre? El veneno se supone que tiene que salir del cuerpo. Entonces, cuando se activa, porque, por ejemplo, observó que algo le está afectando, entonces el órgano X va a producir una hormona, vamos a imaginarnos que se llama venenina, dado que va a producir veneno, y empieza a producir veneno. A medida que empieza a sentir que el veneno todavía está dentro del lugar de donde se almacena antes de sacarlo, antes de liberarlo, para envenenar, a algún ente, se va a seguir produciendo constantemente. Y entonces, claro, en el momento en el que ya no sienta, la concentración alta, entonces ahí deja de producirse. ¿Y cómo no lo va a sentir? Porque básicamente ahora todo el veneno salió. Es llevado a el cuerpo del ente que está atacando. Mientras que si todavía se mantiene almacenado, entonces X sigue produciendo hormonas para que se siga produciendo el veneno. Feedback positivo. Bien, en el caso del feedback negativo, este proceso va a ser diferente.
Entonces, tenemos una primera señal. Esta señal entonces va a hacer que esta célula o este órgano X produzca una hormona. Esto va a hacer que otra célula u otro órgano produzca una molécula. Bien puede ser una hormona o bien puede ser otro. La alta concentración de lo que produzca Y, cuando es sensado por X, o sea, es tanto que llega hasta X, esto lo sensa y deja de producir. Entonces, por ejemplo, imaginémonos en el caso de la glucosa. Entonces, si yo soy glucagón y empiezo a producir el efecto, y eso va a hacer que la glucosa empiece a aumentar, cuando la misma célula alfa pancreática siente la glucosa, se bloquea para que empiece otra vez a ocurrir la liberación de insulina. Entonces acá está esta, produce una hormona, esto entonces sensa la hormona y eso hace que empiece a producir la molécula. Si estamos en un feedback negativo, entonces cuando X sensa la molécula que libera Y, bien puede ser una molécula final o puede ser una hormona, esta deja de generar la hormona que estaba originalmente produciendo. Mientras no lo sienta, este va a seguir produciendo. Cuando lo sienta, ahí efectivamente vamos a estar. En el mismo caso, por ejemplo, de la liberación de insulina, la liberación de glucosa. Mientras no sienta que hay una alta concentración de glucosa, el glucagón se va a seguir produciendo. Bien. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo un poco más aterrizado al sistema endocrino, que es la regulación neurohormonal. Entonces acá tenemos que el hipotálamo tiene un efecto positivo sobre la hipófisis. Y la hipófisis a la vez tiene un efecto positivo sobre los órganos blancos. Mientras que si aumenta la concentración de la hormona que libera la hipófisis, inmediatamente el hipotálamo deja de producir el efecto, deja de producir la hormona. Lo mismo ocurre, pero largo, si lo que el órgano blanco está produciendo es sensado por el hipotálamo, este deja de producir su efecto. Mientras que en el caso de hipotálamo sobre la hipófisis, entonces tenemos una liberación completa. Entonces, veamos un poco los órganos que están encargados de la producción de hormonas. Tenemos muchos. Estos son los principales asociados al sistema endocrino. El hipotálamo, la glándula pituitaria, la glándula pineal, la glándula tiroide, la paratiroide, las glándulas del timo, las glándulas suprarrenales que están por encima, obviamente, del riñón, de ahí que es suprarrenal, el páncreas y, en este caso, las gónadas, bien sean ovarios o testículos. Un caso un poco que nos puede como mostrar de nuevo esto que es de el feedback, es lo que ocurre en la glándula pineal. Observen. En el momento en el que el ojo observa, siente luz, el núcleo de Rafe inmediatamente empieza a generar este efecto para despertar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se empieza a producir serotonina. Entonces tenemos un feedback positivo. Mientras hay luz, tenemos liberación de serotonina. En el momento en el que se deja de sensar la luz, dejamos de generar la producción de serotonina y entonces acá tenemos un feedback negativo. Y eso hace que la melatonina entonces empiece a generar el sueño. O sea, generamos este bloqueo de la producción de la serotonina. Vámonos primero entonces a la pituitaria posterior, más conocida como la neurohipófisis. ¿Por qué nosotros la conocemos como neurohipófisis? Porque básicamente es un órgano, digamos, que pertenece al sistema nervioso,
O sea, es un grupo de neuronas, como las pueden ver acá, que generan estas neurohormonas que van a ser llevadas o vertidas directamente en los capilares. O sea que acá son las neuronas las que directamente van a estar liberando hormonas. Y entonces acá nosotros básicamente nos vamos a encontrar con dos hormonas principalmente. La primera es la hormona antidiurética, que normalmente se conoce como HAD, hormona antidiurética, pero en otros libros ustedes la pueden encontrar en la forma en inglés, ADH. Lo mismo ocurre con la oxitocina. Acá tenemos entonces esta segunda hormona, neurohormona, que es la oxitocina, que también se puede encontrar en la literatura como OCT. ¿Qué efectos tiene la hormona antidiurética? Bueno, principalmente esta hormona viaja por la sangre y llega directamente hasta los tubos renales, que lo que hace es que básicamente yo vuelva otra vez a recuperar el agua que quizá puede haberse acumulado en los nefrones. O sea, dicho de otra forma, lo que hago es que si ya tenía mucha agua para producir mucha orina en los nefrones, la hormona antidiurética hace que vuelva otra vez el agua a la sangre y así yo pueda reabsorber el agua. O sea, pueda volver otra vez a quedarme con el agua. Y a la larga lo que va a ocurrir es que la orina entonces va a ser mucho más concentrada. Menos agua para todos los desechos que van a ser eliminados, digamos, por el riñón a través de la orina. Mientras que la oxitocina va a generar dos cosas. La primera tiene un poco que ver con un efecto en el útero, que estimula la contracción del útero. Entonces claramente permite al final este proceso del parto, ¿cierto? Y a la vez también en las glándulas mamarias vamos a tener la estimulación de la liberación de leche. O sea, a la vez lo que va a estar haciendo la oxitocina es que la leche pueda estar disponible para que el bebé pueda al final tomar la leche. Entonces, ¿qué ocurre? Que básicamente al final el hipotálamo, que es esta estructura superior que es la encargada de tomar todas las decisiones endocrinas al final, va a ser también en su zona terminal, o sea, axones y terminales axonales, van a formar esta parte posterior que es parte de la hipófisis, de la glándula pituitaria. Entonces al final tenemos esta doble función por parte del hipotálamo o de este paquete neuronal, formando parte del hipotálamo y a la vez formando parte de la neurohipófisis. Por otro lado, en esta zona de acá nos vamos a encontrar con el lóbulo anterior o adenohipófisis. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Aquí tenemos un efecto en el que vamos a tener un segundo paso. Observemos. Aquí sí vamos a tener que en el hipotálamo vamos a tener liberación de neurohormonas, pero estas neurohormonas van a ir a otras células, que son las que están aquí, que ellas sí son ya células más endocrinas clásicas. Son más, son células no neuronales. Y ellas son parte también de la pituitaria anterior, y se conocen estas células que están aquí como parte de la adenohipófisis. Entonces, observemos, acá vamos a tener un montón de hormonas. La primera es una hormona estimulante de los melanocitos, que son las que van a permitir que se produzca la melanina, que es la que le da pigmentación a la sangre, pero esta en realidad no está en ninguna parte a nivel escolar, por tanto la dejamos un poco de lado. Sí vamos a encontrarnos con la prolactina, células que pertenecen de nuevo a la adenohipófisis, que van a producir la prolactina, y esta prolactina al final lo que va a hacer es que va a hacer la producción de la leche. Y ya luego la oxitocina, que es la que vimos anteriormente, es la que ya permite y deja disponible la leche para que pueda ser tomada por el bebé. La prolactina se conoce siempre con PRL. Las hormonas gonadotrópicas que se van a producir en el ovario y en el testículo, que van a ser las encargadas de producir
los gametos y la hormona. Aquí están las hormonas sexuales clásicas. Progesterona, estrógeno, testosterona, etc. Luego tenemos la hormona estimulante de la tiroide, TSH, que va a ser la encargada de aumentar el nivel de metabolismo. O sea, lo que va a hacer es que va a ir directamente a la tiroide para que la tiroide se encargue de aumentar el metabolismo de todas las células del cuerpo. Por otro lado, vamos a tener esta hormona, que se conoce como ACTH, que va a ser la encargada de que básicamente va a ir hacia la corteza suprarrenal y va a empezar a generar un montón de efectos. El primero, principal, es que va a estar involucrado en la liberación de hormonas del estrés y también ayuda a liberar el agua de vuelta hacia el riñón. Y la última va a ser la hormona del crecimiento, que también se conoce como GH, Growth Hormone, que va a ir principalmente a los músculos, a los huesos, que son los que más crecen, y efectivamente va a promover el crecimiento. ¿Cómo? Con la multiplicación de células, el aumento del tamaño de la misma célula, etc. Entonces, de nuevo, tenemos por un lado la neurohipófisis, con sus dos hormonas, la antidiurética y la oxitocina, que son como tal neurohormonas, porque son liberadas directamente desde neuronas. Y por otro lado, vamos a tener la adenohipófisis, que va a tener un paso extra. Entonces tenemos primero las neuronas que están en el hipotálamo, estas liberan hormonas activadoras de la adenohipófisis, y con el control de la adenohipófisis, con el control del hipotálamo, la adenohipófisis ve en el momento en el que funciona. Y es ahí en donde se van a liberar todas estas hormonas. Entonces ya tenemos una diferencia. Aquí no espera al hipotálamo porque es parte del hipotálamo, mientras que acá tiene que esperar un paso extra, que es que el hipotálamo decida en el momento en el que se hace. Entonces, si yo acá corto el movimiento, digamos, de esta hormona, entonces la adenohipófisis quedaría totalmente bloqueada para producir la hormona. Mientras que en este caso, claro, si corto, no se van a producir la hormona, pero efectivamente tenemos acá un paso previo, o sea, va a ser este movimiento un poquitito más rápido. Acá tenemos como un resumen, que ustedes lo tienen en el PowerPoint, que también les agrego, digamos, en toda esta carpeta que les debería llegar. Algunos tejidos donde llega, digamos, donde afecta directamente la hormona, y a la vez las acciones principales. Siento que no es necesario que lo lea, ya que lo pueden leer ustedes, pero básicamente es un poco lo que estuvimos discutiendo. Perfecto. Solamente les dejé acá que estas son las dos hormonas, al final gonadotrópicas, que se producen en la adenohipófisis, que es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y estas a la vez, en las gónadas, van a generar la producción de las hormonas como el estrógeno, la progesterona y la testosterona, de acuerdo a el tipo de gónada en el que nos encontremos. Entonces acá tenemos algunos trastornos que vienen directamente desde la hormona del crecimiento, porque no tenemos otro órgano extra, digamos, no tenemos que acá tenemos un efecto hacia otro órgano y de este órgano se genere un efecto final, sino que acá tenemos que la adenohipófisis produce la hormona del crecimiento y sus blancos ya son órganos terminales. Tenemos 3 trastornos principales asociados a la hormona del crecimiento. El primero, el enanismo hipofisiario, que tiene un poco que ver con que si yo nunca obtuve una cantidad correcta de hormona del crecimiento, y eso quiere decir que desde la infancia esto se da, entonces claramente vamos a tener un tamaño más por debajo del promedio.
Esto es lo que normalmente ocurre con las personas que tienen enanismo. El caso más clásico es Messi. Lionel Messi, él tenía una hiposecreción fuerte, pero dado que él tenía grandes habilidades para el fútbol, desde pequeño le hicieron tratamiento en donde le inyectaban la hormona del crecimiento para que pudiera crecer un poco más. El opuesto sería el gigantismo hipofisiario, que esto se da básicamente cuando en vez de tener una baja concentración de hormona del crecimiento desde la infancia, tenemos una gran cantidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tener unos huesos, músculos, etcétera, tejidos mucho más grandes que el rango normal. Entonces ahí tenemos este gigantismo. Y la acromegalia es cuando soy normal, o sea, cuando soy pequeño, estoy normal, mi hormona de crecimiento está correcta, pero ya cuando empiezo a llegar a la adultez, es cuando ya empiezo a tener una mayor concentración de hormonas del crecimiento. Y entonces es ahí en donde ya no crecen más, digamos, hacia lo largo, sino que empiezan a engrosarse. Y entonces ahí tenemos una persona con unos rasgos clásicos que son donde tenemos un crecimiento anormal en grosor. Entonces las manos crecen muy anchas, tenemos una mandíbula ancha, pero en general es como si el cuerpo trata de sostenerse, de mantenerse dentro de un rango, pero está presionando hacia los lados y entonces no logra tener el tamaño normal asociado a la hormona del crecimiento. Bueno, eso al final cierra la clase de hoy. Cualquier duda que ustedes tengan la pueden elevar al correo profe.diego.ibanez@gmail.com. Nos vemos entonces la próxima semana.